Hola familia y amigos de RS Online, bienvenido a nuestra reunión de sábado. Estamos felices de estar este día, esta noche aquí con cada uno de ustedes, dándole la bienvenida y continuando con una serie maravillosa. Antes de seguir, para nosotros es muy importante, como siempre, saber desde dónde te conectas en este día con nosotros, con cuántas personas estás, y quiero que sepas que siempre está disponible un anfitrión ahí en el chat para escucharte. Si tienes alguna petición de oración, puedes cliquear aquí abajo donde dice solicitar oración, o puedes pedir cualquier información que desees. Estamos para servirte. Esta es la casa virtual de la Iglesia Reyes y Sacerdotes, así que ponte cómodo y espero que disfrutes mucho este tiempo de reunión. Bienvenidos, esto es RS Online. Seguimos entonces con la serie ¿Soy realmente cristiano? Una pregunta que por este mes nos estamos haciendo y cuestionando, y la verdad a mí me ha gustado muchísimo. Dijimos que ser cristiano significa seguir a Cristo. Parece una definición muy simple y tal vez muchos hay que dicen yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo y soy cristiano, pero cuando nos hacemos la pregunta de si somos realmente cristianos, necesitamos ir un poco más allá. El pastor Cristian la semana pasada nos contaba que este término cristiano fue más bien usado como burla para referirse a esos seguidores de Jesús, y bueno, estos lo adoptaron, lo tomaron, y desde ese entonces a los que siguen a Jesús se les ha llamado cristianos. Aprendimos también y vimos algo muy interesante, y es que el término cristiano con el tiempo se ha ido perdiendo. Ha perdido su significado, ha perdido su esencia verdaderamente, porque hoy creemos que todo lo que nombre a Jesús o tenga un símbolo de una cruz es cristiano. Entonces hoy hay artistas que por el hecho de que, no sé, tengan una camiseta que diga Jesús o un crucifijo, o en una de sus canciones nombran a Jesús, entonces decimos, esta persona es cristiana. El pastor nos decía, unas chanclas o unas ojotas o unas pantuflas que tengan el nombre de que, no, quiero comprar ropa cristiana, y entonces empezamos a llamarle a todo cristiano. Música cristiana, que por cierto no hay música cristiana, es música con mensaje cristiano. Hoy nomás veía un podcast que decían un podcast cristiano. No es un podcast cristiano. Las personas que hacen el podcast son cristianas. Así que con el tiempo pues se ha ido un poco degenerando, por decirlo así, o perdiendo el significado de esta palabra. ¿Y por qué decimos esto? Porque es que ni la ropa, ni es que voy a ir a una cafetería cristiana, ninguna de estas cosas pueden seguir a Cristo. Son las personas las que tomamos la decisión de seguir a Cristo. Y el sábado pasado aprendimos entonces algo muy relevante, y es que ser cristiano significa nacer de nuevo, tener una transformación a través de Jesucristo. Y por muchos años el cristianismo se ha visto como una religión más, y sus promotores, que somos nosotros, que eres tú tal vez si te consideras cristiano, y yo voy a hablar en primera persona. Yo como promotor del cristianismo, como persona cristiana, y que a lo largo de la historia, personas como tú y como yo, pues en ocasiones nos hemos encargado de espantar a la sociedad del cristianismo, a espantar a nuestro círculo social de lo que es ser cristiano. Sé que cualquiera de nosotros que está aquí hoy escuchando esto, en algún momento ha escuchado a una persona decir, yo creo en Dios, pero yo no quiero ser como esos cristianos. Yo no quiero ser como esas personas que van a esa iglesia. Yo no quiero ser como mi familiar que se convirtió al cristianismo. Y aquí hay
mucho tal vez de dónde tomar o de qué hablar, porque tal vez esos argumentos no están bien justificados, pero hoy me quiero referir a cuando están bien justificados. Porque el problema es que hemos enfocado el cristianismo en nosotros y no en Cristo. Y eso es un problema que desde el principio del cristianismo, desde el principio de los cristianos, se encargaron de a lo largo de toda la historia tener. Y es que empezamos a enfocar el cristianismo en nosotros. Y entonces cuando tú quieres mostrar a ti y no a Cristo, pues vas a cometer errores, vas a dar un mal testimonio, vas a mostrar lo que no quiere Jesús que mostremos de Él. Y a lo largo de la historia entonces, la sociedad ha rechazado más a los cristianos que a Jesús. En una oportunidad, Gandhi, el famoso Gandhi, que leyendo un poco acerca de él y un hombre que escribió sobre su biografía y estuvo muy cerca de él, decía que admiraba mucho a Jesús. Inclusive dicen que los hindúes, los hinduistas, lo criticaban y señalaban diciendo que él era un cristiano, pero que estaba oculto, que no quería decir su verdadera religión. Porque Gandhi estudió en Inglaterra y se codeó, por ejemplo, con personas del ámbito cristiano, con evangelistas, con predicadores, teólogos muy importantes de la época. Y Gandhi admiraba mucho a Jesús. Y hubo un par de frases que Gandhi llegó a decir, y es que gran parte de lo que sucede en el cristianismo es una negación del sermón del monte o el sermón de la montaña. Lo que Gandhi está diciendo, mira, hoy el cristianismo no está mostrando lo que Jesús un día enseñó. También Gandhi una vez dijo, me gusta tu Cristo, pero no tus cristianos. Y como te decía ahora, a menudo nos encontramos con personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no quieren ser parte de una comunidad cristiana o de una iglesia cristiana. Primero, pues son personas que se niegan a nacer de nuevo, que era lo que nos enseñaba el pastor Cristian la semana pasada, a tomar esa decisión de convertirme al cristianismo, no solamente creer, porque muchos creen, muchos pocos se convierten. Cuando digo convertir, es que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador y tienen ese nacimiento de nuevo. Pero entonces, ¿por qué? Si dentro de la iglesia, si yo que he nacido de nuevo, he dado un mal testimonio, ¿por qué muchos cristianos, por qué muchas personas se niegan al cristianismo si se supone que está lleno de personas que han nacido de nuevo? Y esto, pues a mí me llevó a cuestionarme y a preguntarme el por qué. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la gente no quiere venir a una iglesia? ¿Por qué si tú invitas a alguien a la iglesia no quiere venir? ¿Por qué si tú le dices, mira, conéctate, esto es una iglesia online, esta es una reunión virtual, conéctate? No, a mí no me gustan esas cosas. ¿No crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero no me gustan esas cosas. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo mal si se supone que estamos enseñando la verdad, que es la palabra de Dios? Hubo dos sucesos muy recientes que me llamaron muchísimo mi atención, me tocaron, y a propósito de esta serie me hizo cuestionarme sobre qué estoy haciendo yo como cristiano. Porque hoy día inclusive es hasta fácil decir que soy cristiano o que somos cristianos. A veces se convierte hasta en moda, a veces por ser aceptados en cierto círculo social. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo como cristianos? Si ya hemos nacido de nuevo y conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué voy a hacer más adelante? Hoy sabemos que hay un caos en el mundo, que hay muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios, y yo como cristiano debo pararme en esa brecha y decir, vengan, las cosas son así, y hablar la verdad, predicar la verdad de Jesús, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera me voy a comportar? ¿Cuál va a ser mi papel como cristiano dentro de la sociedad? Porque ser cristiano no es solamente venir a la iglesia los domingos o los sábados.
o ni siquiera servir en la iglesia me denomina a mí que soy cristiano. El primero de esos sucesos fue el testimonio de un hombre llamado Ryan o Ryan, ¿sí? No quiero mencionar el apellido porque no sabría cómo pronunciarlo. Pero aquí vas a ver un poco la imagen de aquel hombre. Fue el pastor y fundador de la iglesia satánica de Sudáfrica, quien hace poco se dio a conocer que se convirtió al cristianismo. Incluso las mismas redes sociales de aquella iglesia satánica hizo el comunicado oficial muy formalmente anunciando que su pastor se retiraba porque había conocido a Jesús. Esto me tocó mucho, me puse a indagar, a investigar un poco más. A veces ustedes saben, por las redes sociales se ven muchas cosas falsas o algunos le aumentan, le restan, y me puse a indagar un poco más, a ver el contexto de la situación. Y aquel hombre cuenta algo que me encantó. Dice que al finalizar una entrevista en una radio, mientras hablaba de su religión, del satanismo, hablaba de que él no creía en Jesucristo, que Jesucristo no había existido, que no existía, y lo argumentaba, pero al terminar la entrevista radial y despedirse, él dice que una mujer se acercó y lo abrazó para saludarlo, para despedirse. Y a él le llamó mucho la atención ese abrazo porque lo sintió muy sincero, lleno de mucho amor. Días después, una semana, en el transcurso de la semana, dice él que a través de las redes sociales se dio cuenta de que aquella mujer era cristiana. Y él dijo, wow, aquella mujer siendo cristiana, y a pesar de que lo que yo dije y se supone que estoy en contra de los cristianos, ¿por qué se acercó y me dio aquel abrazo? Dice él que unos días después, mientras hacía uno de sus rituales satánicos, dice que Jesús se le apareció. Y en medio de su incredulidad le dijo, Jesús, si tú eres real, demuéstrame que tú eres real. Y entonces dice que en ese momento él recordó el abrazo de aquella mujer y eso a él lo quebrantó. Porque a través de ese abrazo él conoció a Jesucristo. Él dijo, ¿cómo es posible que una cristiana, sabiendo que yo soy un satánico, un pastor de una iglesia satánica, venga y me abrace con tanto amor? Eso a él lo transformó. Otro suceso que va ligado con esto, en la última marcha del orgullo gay que sucedió ahorita a principio de mes, no recuerdo en qué ciudad exactamente fue, unos jóvenes salieron a evangelizar en medio de aquella marcha con un letrero que decía abrazos gratis. Muchos jóvenes que hacían parte de la comunidad LGTBI se acercaron por ese abrazo y lo único que ellos decían era decirle, miran, este abrazo es de parte de Jesús. Y en aquel video que vi, muchos de esos jóvenes, de esos hombres y mujeres se quebrantaron, regalaron algunas Biblias y en el video se veía mucha sinceridad y cómo aquellos jóvenes lloraban porque tal vez nunca habían visto un cristiano diciéndoles, Jesús te ama, yo te amo. Y te cuento esto porque me confrontaron estas historias, porque yo mismo me pregunté, ¿seré yo capaz de ir a abrazar a un hombre que me diga, mira, yo soy un satanista y no creo en el Jesús en el que tú crees? No creo en el Dios en el que tú crees. ¿Seré yo capaz de dar un abrazo a una persona de estas? Si yo llevo muchos años en la iglesia y tal vez nos hemos levantado con tantos prejuicios como cristianos y entonces abrazamos solamente al hermano, abrazamos solamente al que profesa nuestra misma fe, pero Jesús no nos mandó a darle amor ni amar a esas personas. Jesús mismo dijo, amen a sus enemigos. ¿Seré yo capaz de ir y abrazar a un hombre, a una mujer homosexual? Yo me pregunté eso y si quieres saber mi respuesta, dije sí, lo voy a hacer y lo he hecho inclusive.
No en el caso de un hombre que yo sepa que es satanista, porque esto me chocó. Yo dije, ¿qué? Si al contrario, uno como cristiano le enseñaron que uno de esas personas las tiene que reprender y echar fuera el demonio. Pero cuando uno ve cómo actuaba Jesús, Jesús no actuaba de esa manera, era muy sabio para moverse en esas condiciones. Así que nos hemos levantado siendo cristianos con muchos prejuicios, prejuicios que Jesús no nos enseñó y que no vemos en su palabra. Yo quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a ir a la carta de Santiago. Santiago capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 14. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada del 2015. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con un anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie, o siéntate aquí a mis pies, ¿no hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que lo aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacen bien, pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad, porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloría triunfante sobre el juicio. Y el versículo 14, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Vamos a dejarlo ahí. Santiago se dice que era un medio hermano de Jesús, de sangre. Y escribió esta carta en una era muy parcial, llena de prejuicios y un odio basado en la clase, las etnias, la nacionalidad, el trastorno religioso. En el mundo antiguo se categorizaban rutinaria y permanentemente a las personas, debido a que eran judíos o gentiles, esclavos o libres, ricos o pobres, griegos o bárbaros o lo que fuera. Parece que estuviéramos hablando de la historia actual porque lo mismo ocurre hoy en nuestra sociedad. La unidad de la iglesia primitiva era un asombro para ese mundo antiguo, pero esa unidad no llegó automáticamente. Se tuvo que enseñar como lo estaba haciendo Santiago en esta ocasión. Santiago en el capítulo 14 dice, ¿de qué sirve que tengas fe si no tienes obras? ¿Puede acaso su fe salvarle? Me llama mucho la atención esto porque Santiago no está contradiciéndose, por ejemplo, con Pablo, quien dijo que no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia, somos salvos por fe, porque creemos en Jesucristo. Nuestras obras no nos hacen salvos. Pero no se estaba contradiciendo Santiago con esto. Santiago simplemente nos aclara el tipo de fe que salva. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Pero la fe salvadora tendrá obras que la acompañen. Ustedes ven que del versículo 1 Santiago dice, miren, tengan la fe de nuestro Señor Jesucristo.
de nuestro glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción de personas. Santiago, como te decía, en un contexto donde estaban uniendo la iglesia, donde no eran solamente judíos, sino que estaban llegando gentiles también a la iglesia, ricos, pobres, todo tipo de personas. Santiago estaba enseñando algo muy poderoso, le estaban diciendo, miren, no tienen que hacer distinción, todos son bienvenidos, aquí no pueden separar al rico del pobre o porque el rico es rico, entonces va a tener una mejor atención. Y a lo largo de la historia, lamentablemente, la iglesia cristiana ha luchado con esto porque hemos sido personas, hemos sido cristianos que hemos separado, que hemos hecho distinción de géneros, que tratamos mejor a unas personas que a otras, si es de mejor posición o no, si criticamos, juzgamos al borracho, al adúltero, a la prostituta, al homicida. Inclusive a veces lo queremos señalar dentro de la iglesia. Y eso precisamente es lo que Santiago estaba diciendo. ¿Cuántas veces no hemos juzgado, no hemos señalado a aquel que cometió un pecado X? O en el caso de los ejemplos que te estaba mostrando, aquel que dice, no, es que ese es satanista, no, ese es un hijo del diablo. Y la verdad que Dios ama al pecador, no ama al pecado. Pero nosotros los cristianos hemos querido rechazar al pecador cuando también somos pecadores. Santiago dijo, si ustedes hacen esa distinción de personas, están cometiendo pecado. Lo están haciendo porque no están amando al prójimo como a sí mismos. Y si vamos a ser cristianos, si vamos a ser verdaderamente cristianos, estamos llamados entonces a amar, a predicar de Jesús a todas las personas, sin señalar, sin juzgar, sin separar. La iglesia debe estar abierta para cualquier tipo de personas. Porque la iglesia no es un lugar de gente perfecta, aquí todos somos imperfectos. Pero entonces, ¿cómo esas personas que necesitan de Jesús van a poder conocer a Jesús si nosotros lo conocemos y somos los que tenemos que presentar a Jesús, le estamos diciendo, no, yo te presento a Jesús si tú dejas de hacer esto, si tú dejas esto porque es que esto es malo? Y sí, pero es Jesús el que se va a encargar de hacer eso, no nosotros. Por eso el cristianismo no lo podemos enfocar en nosotros, sino en Jesucristo. Cuando aquella mujer que fue hallada en adulterio, se la presentaron delante de Jesús, Jesús tenía toda la autoridad para juzgarla. Pero Jesús le dijo, ni yo te juzgo, vete y no peques más. Y aquella mujer ese día conoció el amor de Dios a través de esas palabras de Jesús. Y no pecó más aquella mujer. Se convirtió en una mujer que siguió a Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo como cristianos? ¿Será que nuestra familia quiere conocer de Jesús a través de nosotros? ¿O dicen, no, yo no quiero conocer a ese Jesús o no quiero ir a esa iglesia porque nosotros nos hemos encargado de dar ese mal testimonio y no mostrar al Jesús de la Biblia, sino un Jesús que nosotros nos hemos inventado? ¿Qué quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendas es lo siguiente: creer en Cristo nos hace salvos. Pero esa fe no está sola. La acompañan buenas obras que nos hacen realmente cristianos. ¿Tú crees? Más adelante, en este mismo capítulo de Santiago, Santiago dice, los demonios también creen. ¿Tú crees en Cristo? Eso te hace salvo, amén, eso dice la Biblia. Pero esa fe no está sola, está acompañada de buenas obras que nos hacen realmente cristianos y van a hacer que más personas se conviertan al cristianismo, que más personas nazcan de nuevo, que más personas se acerquen a Jesús. Pero si yo digo creer en Cristo y mi fe no está acompañada de buenas obras, entonces realmente no creo.
realmente no estoy creyendo, no tengo una fe sincera. No, estamos llamados a no esconder nuestro cristianismo en este lugar, en las cuatro paredes de una iglesia. La iglesia es más que paredes. La iglesia somos tú y yo, la iglesia es un movimiento. No podemos limitar a Dios en las cuatro paredes y es que solo aquí es donde funciona. Y entonces nos convertimos en cristianos cuando venimos a la iglesia. Debo confesar que yo llegué siendo un adolescente a la iglesia y tal vez una etapa de mi vida, yo era cristiano solamente cuando estaba en la iglesia, pero no era cristiano cuando estaba en el colegio, no era cristiano cuando estaba con mis amigos, porque me faltaba carácter, porque tal vez me faltaba la decisión de decir, venga, si yo creo, yo tengo que reflejar buenas obras. Y ya es una decisión, yo tengo que decidir de hacer esas buenas obras y mostrar al Jesús de la Biblia. Tenemos que mostrar en lo que verdaderamente estamos creyendo, sin acepción de personas, sin menospreciar a ningún ser humano. No seamos más ese tipo de cristianos culpables de que muchas personas no quieran venir a una iglesia. Si creemos realmente en la obra redentora de Jesús, tendremos que ir más allá. Y no con religiosidad, sino como Jesús lo haría. Acá en la iglesia hay un grupo de jóvenes que van y predican a los colegios, predican a los equipos de fútbol. Y muchos de esos jóvenes vienen, se congregan a la iglesia, que son evangelizados. Y no van a señalar y a decirle, mire, es que ustedes se tienen que arrepentir, es que dejen sus pecados, es que no, usted así no puede entrar a la iglesia, usted así no puede entrar vestido a la iglesia. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso? Jesús habló, conversó, se sentó a hablar con gente que para los religiosos de aquel tiempo decían, si Jesús supiera con quién está sentado, Jesús lo sabía. Pero Jesús mismo dijo, es que yo no vine a salvar a los salvos, yo vine a salvar a los perdidos. Y entonces, ¿para qué es la iglesia? Para los perdidos, para nosotros y para aquellos que no conocen, sin importar cómo se quieran vestir, sin importar qué identidad de género tengan, sin importar qué hayan hecho en su pasado o qué están haciendo en su actualidad. Seguramente si cada uno de nosotros tuviera una etiqueta como esa de las redes sociales y nos saliera un aviso aquí arriba de nuestra cabeza de quién realmente somos o cuáles serían realmente nuestros pecados, estoy seguro que ninguno de nosotros juzgaría al otro. Pero como hay algunos más relevantes que otros, entonces, vino cierta persona, yo sé que esa persona es un sicario, no, yo sé que esa chica es una prostituta, entonces, no, que se arrepienta. Santiago lo dice aquí, si tú adulteras, eres pecador. Si cometes homicidio y no adulteras, también lo eres. En un mundo hoy tan dividido y parcial, igual o tal vez peor de lo que le tocó a Santiago, dividido por si tienes o no tienes, de qué raza o de qué sexo eres, de qué religión eres. ¿Sabes? Triste ver cómo muchos cristianos rechazan sentarse a hablar con una persona que sea de otra religión. Yo no te digo que como cristiano vamos a aceptar con un abrazo o con sentarme a hablar con otra persona que no piense igual que yo o que no cree en lo mismo que yo. No quiere decir que yo estoy aceptando lo que él cree. Si una persona viene y me dice, mira, quiero hablar con vos, pero yo no creo en Dios, soy ateo. Los cristianos con prefieren, no, yo no tengo nada que hablar con usted, porque es que usted no cree en lo que yo creo. No necesariamente tenemos que hablar de ese tema. Si no crees en Dios, listo, pues no hablemos de Dios, hablemos de otras cosas. Y tal vez de esa manera le va a poder mostrar realmente quién es Dios. El otro día leía algo que me gustó mucho y decía que él iba todos los días a una cafetería y le preguntaba al que le servía el café, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todos los días, ¿cómo estás? Hasta que un día le dijo, ¿por qué me preguntas cómo estoy? Todos los días me preguntas cómo estoy.
Y le digo, porque me interesas, porque quiero saber cómo estás. De esa manera se entabló una relación de amistad y de esa manera pudo mostrarle a Jesús. Pero si yo llego el primer día y le digo, ¿usted cree o no cree en Dios? No, no creo, entonces no tengo nada que hablar con usted. Y ese es el error que cometemos como cristianos. Necesitamos vivir un cristianismo más real. Y vamos a ser testigos de lo que Cristo puede hacer en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros amigos. Porque nuestro desafío es mostrar a un Jesús que murió para dar salvación a todos y cada una de las personas de este mundo. Ser cristianos, familia, amigos, iglesia, se trata de Cristo, no de nosotros, ni de nuestros prejuicios, ni de nuestra mala interpretación de la palabra de Dios. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Y si tú como seguidor de Cristo no conoces cómo Jesús se movería, pues entonces estás siendo un mal seguidor. Y necesitamos ser verdaderos cristianos. ¿Cuál es el desafío? Para que terminemos. Esfuérzate, escucha esto, esfuérzate porque tu cristianismo muestre a Cristo a través de tus obras. Y no que tus obras nieguen tu cristianismo. Es un desafío fuerte. Esfuérzate porque tu cristianismo muestre a Cristo, muestre a Jesús a través de tus obras. No a través de que digas que eres cristiano y ya, sino a través de tus obras. Y no que tus obras nieguen tu cristianismo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por esta serie, gracias te damos por este desafío, Dios. Yo personalmente, Señor, te pido perdón porque en muchas ocasiones he dado un mal testimonio de lo que es ser cristiano. Que no te he mostrado a ti, Jesús, que he señalado, he juzgado a otros y tal vez por esas equivocaciones mías, personas de mi familia, de mi círculo social, conocidos, amigos, no han querido acercarse a ti, no han querido ser parte de la iglesia, porque yo he sido un mal testimonio, Señor. Gracias por confrontarme con esto y mi desafío hoy, Señor, para mí y todos los que estamos aquí es convertirnos en verdaderos cristianos. No en cristianos de moda, no en cristianos de papel, no en cristianos de un título, sino que si hoy declaramos que creemos en lo que tú hiciste por nosotros, entonces que nuestras obras te muestren a ti, Señor, y que entonces muchos más hoy quieran conocer a Jesucristo, el Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.